Voy de tapas por Córdoba, con la intención de conocer su historia milenaria y dejarme cautivar por sus sabores y por su arte culinario. Accedo a Córdoba a través de su puente romano y una vez que pase la frontera del Guadalquivir, voy a descubrir tabernas cargadas de historia y sentimiento. Quiero conocer los secretos para elaborar el auténtico salmorejo, probar el rabo de toro que tanta fama tiene y acercarme a los caldos de Montilla y Moriles. Le haré caso al escritor cordobés Luis de Góngora cuando decía: yo, en mi pobre mesilla, quiero más una morcilla, que en el asador reviente y ríase la gente. Os invito a callejear por una ciudad milenaria y universal, clave en la historia de las civilizaciones. Oh, Manolo, este es vuestro rabo de toro, tapa tradicional de aquí de Córdoba. Plato estrella de la gastronomía cordobesa y muy demandado, con una calidad, una ternura y su misma fama ya lo acredita. Y es uno de los platos por antonomasia que cuando vienen los clientes pues lo piden y se van satisfechos de la gastronomía cordobesa. ¿Sí? Está espectacular, la carne está muy tierna. ¿Cuántas horas lleva de preparación? Un par de horitas yo creo que sería lo suyo, aproximadamente, depende por supuesto de la cantidad, pero vamos, hay que darle cariño como a todas las cosas, pero en este plato en concreto para que digamos la carne salga ternita y salga digamos así jugosa, hay que darle su tiempo, no se puede darle fuerte con el fuego. ¿Qué taberna más auténtica? La taberna auténtica tiene 100 años, la taberna es de 1924, la decoración casi toda, excepto algunos retoques, se mantiene en la esencia, en la primitiva, en azulejos, en entrada, en rejas, en solería, en cancela, en las puertas, en decoración, en el espacio. Los mismos barriles que tenemos aquí tienen ya 100 años, que son del 1924. Pero creo que el dueño no es menos auténtico. Me dijeron que te nombraron tabernero de honor de Córdoba. Bueno, yo soy un modesto, digamos, tabernero, que tuve la suerte hace 3 o 4 años de que la Universidad de Córdoba y la Fundación Bodegas Campos, la cátedra de la Universidad de Gastronomía de Córdoba, pues me concedieran el honor de elegirme tabernero de honor por la Universidad de Córdoba. Trato de mantener tanto, digamos, todo lo que son los elementos decorativos como los propios, digamos, de sillas, de mesas de mármol, por aquello de taberna, de su luz natural con su tordo, en fin, darle el entorno de taberna. Y a partir del 88, pues conservando todos los elementos que yo he podido, también, por supuesto, a la gastronomía se ha ido con una carta pequeña que se empezó con unas tapas y demás, pues hoy tenemos 50 platos en la carta. El rabo de toro, las manitas, la casquería, las naranjas con bacalao. Ah, pues hablando de la ensalada de naranja con bacalao. Pues mira, exactamente. La voy a tener que probar también. Otro plato, adelante, Adrián, adelante. ¡Qué suerte tengo! Cuéntame un poquito de la historia de este plato. La descubrí yo hace 30 y tantos años, quizás me llamó la atención, porque esto lo ponían en los cortijos cuando los jornaleros, cuando antes no había aquella posibilidad de volver como ahora a casa con el vehículo y se venía uno a comer a mediodía y volvía y demás, entonces se tenían que quedar a comer, digamos, a mediodía en los cortijos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando venían del trabajo, pues en unos lebrillos para todo ese personal, pues hacían, digamos, esto en grandes cantidades, que luego de ahí con un buen baño de aceite virgen extra siempre, pues claro, y era muy fresquito. En esta temporada entra muy bien con esa mezcla de sabores, pues resulta muy agradable. Doy fe, está espectacular, Manolo. Lo celebro.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Pues muy nada. bien, muy bien. Estupendamente. Pasa. Encantado de estar de nuevo aquí. Igualmente, hombre, que nos saludemos, nos veamos, que estemos aquí un ratito y en este momento que la ocasión lo requiere, pues Claro. mejor que mejor. Me alegro mucho, me alegro mucho. Igualmente, Manuel. Tú conoces muy bien Tabernas Salinas, ¿no? Pues sí, desde que está aquí Manolo he venido muchas veces y tenía muchas ganas, que ya lo hemos hablado en otros momentos, de subrayarle y recordarle la importancia histórica de esta taberna y del personaje que la funda. Don Paco Salinas, don Francisco de Paula Salinas Diegues, bodeguero y agricultor también y labrador, es, podríamos decir, el burgués republicano por excelencia en Córdoba. Entre 1910 y 1936 es sin duda el concejal más popular, el amigo de todo el mundo, le decía el líder de su partido, Eloy Vaquero. Y entonces don Paco Salinas, que es el concejal más popular, tiene que tener una taberna enfrente del ayuntamiento, ¿cómo no? Qué interesante, Juan. Pues Manolo, muchas gracias por hacerme descubrir dos de las mejores tapas de Córdoba. Te aseguro que volveré y muy pronto. Para mí es un placer, indiscutiblemente, y una gran alegría el poder estar con los amigos, el poder recibir a tantos clientes y en este caso, pues una vez más disfrutar de vuestra presencia aquí. Y al amigo, para nos vemos por supuesto y un fuerte abrazo, ¿vale? Muy bien. Venga, hasta ahora. Hasta luego, Manolo. Muchas gracias, hasta ahora. Juan, tú y yo ahora mismo nos vamos a ir a dar un paseo por Córdoba y me vas a contar un poquito de su historia. Encantado. Muy bien, vámonos. Well, I was just a rambling until I laid my eyes on you. Honey, you swept me up that night, and there was nothing I could do. Well, Córdoba es muy importante en la etapa romana porque es la capital de la Bética, la capital de la provincia más romanizada, la capital de la única provincia senatorial que en principio se organiza tres provincias en la, o dos, la España ulterior, la España citerior, y esta provincia es una provincia para Roma muy importante. Muy importante desde el punto de vista económico, exportadora de aceite, exportadora de garum a Italia, a Roma, al centro de este imperio romano, y luego eso tiene un reflejo intelectual importantísimo también. Córdoba es la patria de Séneca, la patria de Lucano, dos personajes, dos importantísimos en la cultura romana, ¿no? Y en la historia de la filosofía mundial, el estoico Séneca, ¿verdad? La mezquita es un gran reflejo de la identidad de Córdoba. Hombre, efectivamente, la mezquita catedral, fue mezquita, ahora es catedral, pero no deja de ser mezquita, Claro. En sus formas y en sus arquitectónicas. Claro, es reflejo de la época musulmana de Córdoba. Pero hay que tener en cuenta que la época musulmana de Córdoba fue musulmana y fue cristiana y fue judía. Que hasta 2 siglos después de la entrada de los musulmanes, que fueron muy pocos los que entraron por el estrecho de Gibraltar, la mayoría de la población de Al-Ándalus es cristiana, es mozárabe, sobre todo hispanos, cristianos y algunos visigodos cristianos, mozárabes en general, ¿verdad? Esa es la etapa más brillante de la historia de Córdoba, cuando todavía la mayoría de la población era mozárabe, era cristiana, cuando había tantos campanarios cristianos como minaretes musulmanes. Y vive el momento culminante en que es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que tendría la extensión que tiene ahora y quizá más, que tenía la población que tiene ahora y quizá más, que tenía un alcantarillado, que tenía una iluminación nocturna, que tenía universidades, que tenía bibliotecas, poco analfabetismo, vitalidad económica y cultural y científica. Ese es el momento culminante de la historia de Córdoba, el siglo IX y el siglo X. Pero de una Córdoba que no es solo musulmana, es cristiana y es judía. Juan, ¿podemos decir que Córdoba es clave en la historia de la humanidad? Sin lugar a dudas. En ese momento culminante de Córdoba, en ese momento de la Córdoba musulmana, de la Córdoba emiral y califal, Córdoba es el puente. Es el puente en el que, a partir de Bizancio, a partir del norte de África, a partir del mundo musulmán, la filosofía aristotélica, por ejemplo, a través de Averroes, que enseñó aquí en el patio de esta mezquita, ¿verdad?, pasa a Europa y pasa a las universidades cristianas europeas. Es el puente a través del que, en cierto modo, recibe Occidente esa cultura grecorromana
perviviente en el Mediterráneo oriental y en el norte de África, más en aquel momento que en la Europa occidental. Claro que es clave en la historia de la humanidad. Esa Córdoba del siglo X, esa Córdoba tan plural. Siguiendo la calle Obispo González, me dirijo hacia un edificio fundado en 1908 como bodega y reconvertido décadas después en uno de los restaurantes más emblemáticos de Córdoba. Hola Pepe, qué ilusión verte. Hola, Adrián. Pues y más en tu casa. Mira, bienvenida, lo primero. Muchísimas gracias. Y estamos muy ilusionados. He paseado por aquí contigo, me has enseñado todos los recovecos de Bodegas Campos y la verdad es que me he quedado impresionada. Yo tengo que ser muy sincera y decirte que estoy encantadísima con lo que acabo de ver. Bueno, mira, eso me reconforta, ¿no? Aquí luchamos mucho por mantener este rincón de Córdoba y cuando vienen personas como tú que lo valoran, pues la verdad te reconforta de todos los días, ¿no? Bodegas Campos, sí. Antes, según he entendido, no era lo que es ahora. Bueno, en realidad el nombre lo dice que era una bodega de crianza de vinos de Montilla Moriles, que es la comarca de aquí de Córdoba, ¿no? Y fue desde 1908, que la fundó nuestro abuelo, hasta aproximadamente el año 80. La empresa cambió el rumbo profesional a la restauración. ¿Y eso por qué? Pues mira, porque había habido una crisis horrible, que ya estará en los libros, se nos olvida, que la crisis de los 70 del petróleo llamaban. El descenso de consumo de vino fue tremendo y la mayoría de las bodegas grandes y chicas empezaron a caer. Había una oferta que compraban todo esto a la sociedad, a la familia y a los socios para hacer un parking, te puedes imaginar. Entonces, gracias a esa reconversión, digamos, pues se pudo salvar este pequeño rincón de Córdoba, ¿no? Pasas por la puerta, entras aquí. Sí. No sabes si es una bodega, un restaurante, un museo. Esto es un conglomerado de casas que se han ido uniendo con el tiempo por necesidad del negocio. Se han ido uniendo, hemos intentado que cada una conserve su personalidad, pero claro, todas se impregnen del aire de la bodega, ¿no? Salvar lo popular, que es lo más delicado, porque claro, la arquitectura culta, digamos, es buenos materiales, es difícil que caiga, pero en el caso de esta arquitectura tan sencilla y modesta, que es una lección de arquitectura popular, por otra parte, pero es mucho más delicada y es quizá lo que más esté cayendo en España, ¿no? Hay otro patio también con muchas macetitas azules. Bueno, es que eso es lo que hemos conocido en los patios populares. Pues los patios siempre han sido mucha cal, el blanco y la limpieza, y luego se usaba el azulillo, el mismo que servía para blanquear la ropa, se le echaba la cal y salía ese color, que es un color cándido, que no tiene protagonismo, que combina muy bien con todos los verdes y las flores y da mucha alegría, ¿no? Pepe, estoy viendo un pasillo que me parece muy interesante. Estas botas que están ahí, con muchas firmas de muchas personas que me suenan casi todos, obviamente. Bueno, a lo largo ya de tanto tiempo, por aquí ha pasado medio mundo, como se suele decir, ¿no? Pues mira, políticos, toreros, artistas, flamencos, casi todos, ¿no? Hay una cosa que me acuerdo que es muy simpática, que cuando celebramos el centenario de la bodega, actuó Miguel Poveda en un acto que hubo en el Gran Teatro de Córdoba, recorrió esta firma y vio a todos sus maestros, oye, y se emocionó, se le saltaron las lágrimas. Qué bonito. Porque claro, veía la niña de los peines, Estrellita Castro, Lola Flores, todos los grandes y las grandes, ¿no? Y ver que por fin firmas al lado de ellos. Y sí, Un momento emotivo. nos llamó mucho la atención, ¿no? Que se emocionó. Pepe, y en este patio me vas a hablar un poquito de estos vinos que tienen muchos colores diferentes. ¿Son vinos diferentes? Pues mira, la verdad es que lo que es milagroso es que es del mismo tipo de uva. Hay un solo tipo de uva, bueno, se han introducido más, pero la tradicional es la Pedro Jiménez. En esta denominación de origen, que es Montilla Moriles.
Son 17 pueblos bajo ese paraguas del Consejo Regulador. Lo ideal es conocerlos en bodegas y en el paisaje suyo natural. Te aseguro que cuando los tomas en una bodega o un lagar y conoces el paisaje y conoces dónde se crían y los pruebas, es un aroma muy especial, muy reconocible, con las variedades de cada uno, pero estos vinos son como la ópera, que llegas el primer día y no la entiendes tan bien, ¿sabes? Puede provocar hasta que te aburra. La siguiente área te aseguro que no te pasa esto. Bueno, Nacho, tenemos aquí delante el famoso salmorejo cordobés. Vaya, una de las joyas de la corona de la gastronomía cordobesa. Desde luego, a mí me encanta. Tiene muy buena pinta, lo voy a probar porque es que no puedo resistirme. Un buen salmorejo en Córdoba, ¿qué mejor sitio? ¿Qué te parece? Está espectacular. Está espectacular, Nacho. Más allá de usar una materia prima excelente, ¿tenéis algún truco para conseguir esta cremosidad? Bueno, como tú dices, la materia prima ya es un buen inicio, el origen de todo, y la cremosidad es trabajo. Y mucho cariño y mucho brazo fuerte para darle al mortero. Cariño y paciencia, Sí, ¿no? y paciencia, mucha paciencia. Para Entonces así emulsionar. va poco a poco emulsionando. Hay quien mezcla todos los ingredientes y va trabajando eso, hay quien moja un poquito el pan y va poniendo el aceite de oliva, un buen aceite virgen extra de Córdoba, a hilito y dándole al mortero. Es verdad que se ha simplificado desde que la tecnología apareció en el salmorejo y ya no es tan complicado ni tan laborioso, saliendo también muy rico. Al margen del salmorejo cordobés, hay otra crema fría bastante conocida. Nuestra mazamorra cordobesa se supone que, o se dice, que es el antecesor de nuestro salmorejo cordobés, también conocido como salmorejo blanco en algunos ámbitos o en algunas casas, que es una crema originariamente en base a vinagre, porque además en Córdoba, bueno, como Montilla Moriles, bastante vinagre, el pan, un pan de telera, igual que salmorejo, un buen pan, y la almendra, que ya es parte de la evolución de la mazamorra. ¿Cuál es la que tenemos aquí? Pues la de la casa. Más Andalucía, tenemos perlitas de aceite de oliva, tenemos una gelatina de vinagre de vino de Pedro Jiménez de Montilla Moriles y una gambita de Huelva. Y eso lo terminamos con algo que creemos que le da un poquito que marida muy bien con la mazamorra, que es un poquito de una crema helada, no llega a ser un sorbete, un helado, una crema helada de manzana, que le da también su toque de acidez. Con toda la ilusión del mundo voy a probar contigo por primera vez, y mira que llevo años aquí en España, la mazamorra. ¡Qué bien! Pues espero que te guste, qué responsabilidad y qué nervios. Seguro que sí, porque tiene una pinta deliciosa. ¿Qué tal? Ah, está buenísimo. Es muy suave. Y lo que tú decías de la cremosidad, sí, se acerca al salmorejo, pero es muy diferente. Está buenísimo, buenísimo. La verdad es que me sorprende muchísimo este plato. Aparte de estas tapas muy tradicionales de Córdoba, te quería preguntar también porque se pueden acompañar por otros tipos de delicatessen, como por ejemplo los encurtidos. Por supuesto. A mí me vuelven loca los Sí, encurtidos. es que son muy buen acompañamiento para todo. Además, en Andalucía los tomamos mucho. Esta es vuestra gilda. Esta es nuestra versión de la gilda. La versión, ¿por qué? Pues porque es una inspiración de la original, porque lleva su piparra, claro, que el origen es el que es del norte, de Euskadi, su aceituna, pero luego en vez de la anchoa, que es la tradicional, le ponemos un atún de almadraba de aquí del Estrecho, sí, un poquito de tocineta del Valle de los Pedroches, tocineta ibérica. Espectacular, me encanta vuestra versión. Parece que he elegido muy buen sitio hoy para probar la gastronomía típica de Y Córdoba. además le ponemos un aliño, que es el aliño del adobo cordobés, con lo que va un poquito ya sazonado, un poquito aliñado, con un Espectacular. aliño de adobo. ¿Por qué nos gusta tanto ir de tapeo? Porque está muy rico el concepto. Comida, buena compañía, alterne, estás de pie en una barra, puedes hablar con mucha gente. Es muy divertido. Yo creo que eso es Córdoba, que eso es Andalucía y que eso es España. Sin rumbo
rumbo fijo, por el placer de pasear entre callejones y plazuelas, llego hasta la calle Siete Revueltas. Es curioso, porque hay quien dice que antiguamente se fabricaban aquí campanas y hoy alberga el taller de uno de los orfebres cordobeses más conocidos. Hola, Leo. Hola, buenas tardes. ¿Te pilló ¿Qué trabajando? pasa? Sí, ahí estaba haciendo una pulsera de plata. Cuéntame, ¿dónde estamos? Este sitio me parece maravilloso. Bueno, pues está en una casa muy significativa de Córdoba. Una casa que data entre 1396 y 1400, ¿vale? Vestigios más importantes de arte mudéjar, ¿vale? Y le llaman la Casa de las Campanas. ¿Por qué? Pues le llaman la Casa de las Campanas porque hay históricamente hubo un tiempo que se hizo, había una fundición de campanas aquí. Ya es lo último que se conoce, bueno, salvo que también que perteneció a unos nobles antiguamente y eso. Ya no se hacen campanas. Ya no se hacen campanas. ¿Qué se hace ahora? Ahora aquí bueno, nosotros lo que hacemos es joyería en plata y joyería en oro también. En fin, diseños propios y siguiendo la tradición cordobesa, pero hacemos una joyería más contemporánea en estos momentos. Ahora hay mucha maquinaria y rayos láser y diseño en 3D, ¿vale? Pues nosotros hacemos una combinación artesana con todas estas cosas. Me hablas de tradición, claro, Sí. Es que la orfebrería tiene unas raíces muy profundas en esta ciudad. Claro, se supone que de tiempo de Roma ya hay yacimiento de plata aquí en Córdoba, aquí en la sierra, y ya se utilizaba la plata de Córdoba y claro, al estar en Córdoba pues ya se quedaban restos y aquí había joyeros ya en la época romana, pero cuando más fuerte es la joyería es en el tiempo del Emirato y el Califato, ¿vale? Que traen de la zona de Arabia traen la famosa filigrana, ¿vale? Que hoy en día está casi desapareciendo aquí en Córdoba, quedan muy poquitos que se dediquen a ello realmente. Hemos hecho cosas para la familia real, para joyería Tiffany, eso en oro, no en plata, que es lo que es nuestra empresa ahora. ¿Para la familia real? ¿Para quién? ¿Como a modo de cotilleo? A modo de cotilleo, pues bueno, tienen piezas que se han hecho en mi taller, tiene la reina Sofía tiene varias, las infantas las dos, la madre del rey, o sea, la abuela del rey actual, que en paz descanse. Me parece tu oficio una maravilla. Sí, sí. Este sitio en el que trabajas, una maravilla más aún. Sí, estamos encantadísimos de estar aquí trabajando. Entiendo. Pues Sí, muchísimas sí. gracias por recibirme. Venga, a ti, por venir. En Córdoba hay una torta dulce muy típica que voy a probar en la pastelería San Rafael. Y como extra me han dicho que hay una curiosa historia detrás. Hola, guapa, buenos días. Hola, ¿qué tal, Esperanza? Te voy a poner un cafelito, ¿quieres? Por supuesto, muchas gracias. Quería probar los manoletes. Sí, aquí los tengo para que tú los pruebes. Qué buena pinta, ¿no? Los manoletes de Córdoba. Y qué nombre más curioso. Sí, porque aquí en Córdoba el dulce típico es el pastel cordobés, que dentro va relleno de sidra. Y en México hay otro dulce que tiene sidra. Y Manolete, el torero, que tanto queremos aquí en esta ciudad, cuando iba a torear a México, todos los amigos de allí presumían de su dulce. Entonces él se llevaba el pastel cordobés para presumir del dulce de aquí de su tierra. Y nada, era muy incómodo para llevar en el avión. Entonces vino aquí y al fundador de Pastelería San Rafael le dijo que le hiciera un pastel cordobés, pero cómodo para viajar. Entonces se lo hizo con este formato individual, que se podía meter en caja y se transportaban fácilmente. Y por él, porque surgió de Manolete la idea, pues le puso su nombre. Qué bonito, ¿no? Pero al final es un pastel cordobés individual. Mira, al Manolete se le echa un poquito de canela. Ah, genial, me encanta ¿vale? la canela. Este es el punto. Tengo muchas ganas de probarlo. Claro, pues te va a encantar, ¿eh? Seguro que sí. Además que nosotros aquí en San Rafael es la receta original del pastel cordobés y de Manolete, claro. ¿Qué lleva? ¿Qué ingredientes tiene? El hojaldre y la sidra. La hoja está hecha con manteca de cerdo, con agua, harina y un poquito de sal. Pues me permites que lo pruebe. Por favor. Me muero de ganas. Claro que sí. Le doy una servilletita. Gracias. De nada. Está muy rico. Qué bueno. Es dulce, un dulce súper típico de Córdoba, pero
hay gente que también le gusta, que también ya cada vez más se está poniendo de moda, y vamos, también lleva muchísimos años, es echarle jamón serrano. Jamón. A la sidra, dentro de la sidra, mezclado, se le echan taquitos de jamón serrano. Si es que el jamón pega con todo. Con todo, con Siempre. todo. Siendo jamón bueno, pega con todo. Es verdad. Y entonces le da un toque salado. Qué bueno. bueno. O sea, también se toma de postre, pero no es tan dulce, también le da un toque salado. Muchas Creo que gracias. le puedo copiar la idea a Manolete. A lo mejor te encargo algunos para llevármelos también de Claro, viaje. cuando quieras está en tu Porque casa, están eso lo sabes. buenísimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu visita. Aquí te llevas unos manoletes para que te los tomes esta tarde y te acuerdes de mí. Muchísimas gracias, Esperanza. Ha sido todo un descubrimiento. Claro que sí, aquí tienes tu casa cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias por la visita. Hasta luego. Adiós. I know you only in my dreams. You come visit and I make a scene. You know with passion all that we could be. Entre las callejuelas de la judería, más allá de los altos muros, los aromas se escapan y nos invitan a volver a hacer una parada para disfrutar del arte de comer de pie. Vamos a conocer otro templo de la gastronomía cordobesa. Muy buenas, Miguel. Buenas, Adrián, ¿qué tal? Estamos aquí en tu taberna-restaurante Pepe, el de la judería. Sí, una casa de 1994, desde que estamos nosotros, pero lleva una larga historia desde 1929. ¿Cuál es su historia? Pues la historia es la que Pepe Jiménez y su mujer Magdalena escribieron durante un montón de años y luego hace, bueno, pues casi 30 años el año que viene, lo leyó, bueno, pues empezamos a trabajar la taberna que había sido y luego empezó el restaurante. Entonces hemos hecho ese binomio, ese simbiosis de taberna y restaurante. Qué buena evolución. Sí. La verdad es que yo estoy buscando las tapas, los platos de la gastronomía típica cordobesa y aquí me han dicho que tenéis unas cositas que me van a gustar muchísimo. Estas son las berenjenas típicas de Córdoba, vienen fritas y veo que tienen miel de caña. Sí, miel de caña. Nosotros, todo el mundo las ponía fritas con salmorejo, pero nosotros dijimos, la receta original, si nos vamos a la Roma, a la Roma cordobesa o la cordobesa Roma, y si nos vamos también a los sefardí, estamos hablando de la miel de caña, berenjenas rebozadas con miel de caña. Perfecto, no puedo resistirme, no tengo ni tenedor, pero la voy a probar con la mano, con tu permiso, Sí, sí, porque sí, pruébala. tienen una pinta. Pruébala, pruébala. No tienen solamente la pinta. Están buenísimas, pero están muy crujientes. La jugosidad, lo que le aporta la melaza que hacen y sobre todo la miel, que en realidad no es miel de caña, es una melaza que viene de la zona de Granada y que nosotros, por ejemplo, le hemos aprovechado, no solamente en las berenjenas, pero en esto que nos acontece, pues diremos que es uno de los platos que más fama nos han dado a lo largo de los años. Aparte de la berenjena, ¿qué más podemos probar aquí que sea muy, muy tradicional de Córdoba? Si hay que ir a un plato por excelencia cordobés, mira, aquí lo tiene Alfonso, flamenquín cordobés. El flamenquín. No quiero entrar en polémica, pero flamenquín cordobés. Bueno, sabemos que hay una polémica sobre el origen del flamenquín, pero cuéntame la que tú piensas que es la verdadera. Mira, yo pienso que al llevar cerdo ibérico y el cerdo de bellota y el tocino del jamón, primero lo jugoso que está. Tú vas a otro sitio y posiblemente no encuentres esa untuosidad, jugoso. Yo creo que es un plato contundente, entre comillas, es una tapa para compartir. No olvidemos que nuestra historia gastronómica viene de la época romana, donde ya se compartía, y cuando yo digo que el flamenquín es de Córdoba, el apellido lo pone el jamón ibérico de bellota y su tocino, como decía antes. Pues tiene una pinta exquisita. Lo voy a probar. Yo también. Pruébalo. Con tu permiso. Gracias. Muchas gracias. Se nota en lo ¿ves? Donde el tocino, el jamón ibérico. Yo creo que eso, vamos, hace un acto reflejo coger la mayonesa. Hay gente que quiere mayonesa, hay gente que no quiere mayonesa. Si me la pones, yo la pruebo. Está
extremadamente jugoso. Yo creo que si algo puede presumir Córdoba, bueno, yo creo que Andalucía también, ¿no? Pero si algo puede presumir Córdoba es que la autenticidad de la tapa todavía perdura. Paseando por las diferentes salas y los diferentes espacios que tiene Pepe el de la Judería, me he dado cuenta de varios detalles. El primero es que hay unos nombres encima de algunas salas. ¿Qué son? Los nombres obedecen a personas que han estado en la casa y que o fueron clientes o aportaron algo a la ciudad y a la casa. Y subiendo ya por las escaleras de este edificio tan bonito, de repente te encuentras con una azotea que tiene unas vistas increíbles a la torre campanario de la mezquita. Sí. Mira, la azotea es una palabra que viene del árabe y simboliza un poco para nosotros la buena vida, la vida, digamos, contemplativa. Y bueno, pues nosotros le hemos hecho siempre un homenaje en todas nuestras casas, en esta en concreto, a eso, a la buena vida. Y fíjate, tenemos allí la torre con el campanario, como tú decías, ¿no? Pues como buen transmisor, tanto como Pepe, yo creo que tú, Miguel, también has sido un excelente transmisor de la gastronomía que proponéis aquí en Pepe el de la Judería. Muchísimas gracias por hacerme probar vuestros pequeños tesoros y espero verte muy pronto aquí. Cuenta conmigo que vendré a repetir el flamenquín, que me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias, Adrián. A ti. El mismísimo Cervantes incluye en sus obras mi siguiente destino: la Plaza del Potro. En el límite del río y dentro de la Medina, descubro un coqueto espacio dominado por la fuente renacentista rematada con un potro. Francisco, ¿cómo estás? Bien, en esta mañana casi primaveral, porque todavía no aprieta el calor en la Plaza del Potro. En una plaza preciosa. Sí, yo creo que quizá uno de los atractivos mayores de la plaza, yo que la vi muchos años convertida en aparcamiento, lo cual era un disparate, pues ahora sin coches aparcados luce en todo su esplendor. Yo creo que esa es una de las bellezas de conjunto. Y luego también es una plaza que está rodeada de edificios históricos y de contenido cultural muy interesante, ¿no? Cuéntame un poquito. Sí, hay que pensar que en la Baja Edad Media, pues este era el centro comercial de Córdoba, junto al río, que está muy cerca, y aquí se hacía la vida de los arrieros, de los comerciantes, de todo el mundo que venía a comprar o vender algo a Córdoba, y por eso estaba llena de posadas. Tenemos aquí detrás la Fuente del Potro, también lleva el nombre de la plaza. Esta fuente estaba en su origen donde se alza ahora aquel monumento que se llama Triunfo de San Rafael. La fuente que estaba allí se trasladó a este lugar. Y el detalle más simpático es que está coronada por un potro, haciendo honor al nombre de la plaza, Plaza del Potro, que sostiene con sus patas delanteras el escudo antiguo de Córdoba. La fuente, además del interés, es una de las más antiguas y artísticas de Córdoba, pues también nos proporciona un curioso detalle. Yo siempre, los rincones de Córdoba como este, que son típicos y acogedores, pues no los concibo sin el acompañamiento del agua, que es como la música de estos rincones, ¿no? Y afortunadamente esa música de los chorros, de los caños de la fuente, pues nos acompaña, ¿no? Francisco, en esta plaza también podemos leer ahí algo sobre Miguel de Cervantes. Efectivamente, esta plaza es nombrada por Cervantes en El Quijote, nada menos. Aquí habla de los agujeros del potro, que no eran agujeros en el suelo, eran fabricantes de agujas. Era un producto artesanal muy utilizado entonces y los nombra en esa obra y en otras suyas, ¿no? Y en el año 1917, un grupo de personas, de cordobeses cultos, amantes de la literatura y admiradores de Cervantes, tuvieron la idea de colocar ahí ese azulejo para que quedase perpetuado ese hecho. Construida sobre una antigua mezquita a finales del siglo XIII, la iglesia de San Miguel es la única romano-gótica de Andalucía.
Le presta su nombre a una coqueta plaza donde comparte protagonismo con Casa El Pisto, Taberna San Miguel. Estoy deseando probar sus tapas de renombre. Estoy descubriendo las tapas de las tabernas más auténticas de Córdoba y, por supuesto, Casa El Pisto no podía faltar a mi lista. Hombre, es una de las tabernas más antiguas que hay en Córdoba. Se fundó en el 1880 como Taberna Estanco. ¿Taberna Estanco? Estanco, sí, se vendía tabaco y se bebía vino, no había tapas. Entonces las tapas vienen posterior, las tapas vienen en los años ya que había poder adquisitivo. Ten en cuenta que en esa época no había. Entonces mi familia se hizo cargo de ella en el 74. El año que viene haremos 50 años de que mi familia se hizo cargo de la taberna. Tenemos aquí vuestra tapa, entiendo que por el nombre de la taberna, sí, la más auténtica, la más estrella. Es una de las tapas estrellas. Esto es un pisto elaborado siempre con verdura ecológica. Lo voy a probar, Por supuesto. Verdura ecológica de la zona de Guadalquivir, de la Vega del Guadalquivir, tomate, berenjena, pimiento, cebolla, todo a fuego lento y lo último, el tomate. Está espectacular. Hemos puesto primero la berenjena, que es más dura, de cocción y de sofreírla. Seguidamente le hemos metido la cebolla y el pimiento, que son más o menos iguales, tienen la misma textura. Hemos seguido después con la calabaza y por último el calabacín, que es lo más ternito. Cuando eso ha sofrito y ha reducido, se le ha extraído todo el cardo, le hemos echado el tomate frito, que teníamos previamente ya preparado, y ya nada más que dejar que hierva, reduzca, sazonarlo y listo, hecho. ¿Y esta tapa? Pues esto es las espinacas esparragadas. Ah, esparragada. Esparragada. El esparragado es un majao que se hace con pan frito, ajo, se le añade pimentón y después se le añade, cuando ya están hervidas las espinacas, con los garbanzos. Lo voy a probar porque si tú me pones una tapa de espinacas con garbanzo por delante, no puedo resistirme. Riquísimo. Qué buena pinta. Sí, señora. ¿Estos son una de las tapas más típicas de aquí? Esta es una de ellas. Y el esparragado es un muy típico de... Muy típico de aquí, de la es zona muy de Córdoba. especial. Se nota perfectamente el comino. Me encanta. Con lo que me gusta la gastronomía de aquí, la verdad es que Córdoba no me está decepcionando para nada. Seguro que sí. Me estáis tratando muy, muy bien. Muchísimas gracias. Pasando por aquí, cuando tú entras en Casa El Pisto, sí, notas rápidamente que hay un vínculo con la vida taurina. Esta taberna siempre ha sido taurina. Aquí se fundó el Club Guerrita. Aquí venía Manolete padre, venía Manolete hecho un chaval. De hecho, con Manolete padre creo que hay una anécdota aquí muy conocida, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, tenía una superstición. No entraba y salía por la misma puerta, entraba por la puerta principal y luego salía por la puerta de atrás, por puerta de servicio. Qué curioso, son las anécdotas que van surgiendo al final alrededor de una buena tapa, un buen vino, totalmente, una conversación con amigos. Eso es lo bueno que tiene la taberna. Eso es que une, hace sociable, une a todo el mundo. Y una buena comida. Pues mira, hablando de comida... ¿Qué es esta tapa? Esas son las albóndigas con caldo. ¿Albóndiga con caldo? Con caldo. ¿Albóndiga de qué? Una receta de mi madre de toda la vida. Para ver qué cosa más rica, más buena. Que tienen una pinta buenísima, como todas las tapas que me estás ofreciendo hoy. ¡Wow! Esto está espectacular. Me alegro. Qué buenas están. Una receta muy antigua de mi madre. Pues Loli acierta con cada tapa que cocinaba. Todo, tenía muy buena mano. Y por esa intuición femenina. Totalmente. De estas mujeres tan importantes de la en cocina, la gastronomía. Totalmente. La cocina es el alma de la taberna. La mujer de la cocina es ahora mismo no sé, si no fuera por la cocinera, no sé qué es lo que sería de la taberna hoy. En la taberna
en particular, suele ser un negocio en el que se embarcan el marido y la mujer. El marido de cara al público y la mujer en la labor de la cocina. Señora de las tabernas ha sido Loli Acedo. Loli Acedo, que es ya fallecida, pero fue propietaria de esta taberna y llevó la cocina. Su cuñada, casada con un hermano de Loli, el famoso Paco Acedo, pues también se ocupó de la cocina de la taberna de Paco Acedo. Como ya te digo que el origen es una señora de su casa que se pone a guisar para la calle, pues hace los guisos que conoce y que sabe, es decir, los de su casa. Es una cocina casera y familiar la que se toma en las tabernas. Pero ahora mismo se convierte en un escaparate magnífico para los productos de Córdoba, porque Córdoba tiene 6 denominaciones de origen. Córdoba y su provincia cuenta con 6 denominaciones de origen, 6 o 7 quizás. Y claro, la taberna, los restaurantes también, se convierten en un escaparate de esos productos. Excelentes platos que he podido probar aquí y que me están enamorando por completo. Sí, pues de aquí no te pierdas, ya te he dicho, los callos o las manitas. Pues los probaré todo. Rafael, veo que Casa El Pisto tiene un vínculo con el flamenco. Pues sí, mi padre era muy aficionado al flamenco, le gustaba mucho la guitarra y como verás, pues aquí tiene a Manolo Sanlúcar, pues mira, tiene a Merced, La Bichuela. Cada vez que venía alguien de flamenco aquí a Córdoba, pues venía aquí a nuestra casa. Era una taberna taurina, pero también había afición al flamenco. Ya veo. Se formaban algunas tertulias flamencas aquí. Tenemos ahí a Vicente Amigo. Tenemos aquí, por ejemplo, Fosforito, Vicente Amigo que le dedicó a mi padre una fotografía. Tu padre que hemos visto por ahí también, sí, ¿no? Mi padre ahí tocando la guitarra. Un artista, en bueno, toda regla. La verdad que era un gran aficionado. Ahí tenemos a Luis de Córdoba, que también es otro cantador de aquí de Córdoba. Siempre ha habido flamenco, siempre aquí en esta casa. Mucho arte en Casa El Pisto, mucho arte. Sí, es verdad, sí. Me despido ya de Córdoba y me llevo un muy buen sabor de boca. Este ha sido un emocionante viaje gastronómico, cultural y humano. He disfrutado paseando por sus callejuelas, asomándome a esos coquetos patios, auténticos vergeles urbanos y de la espectacularidad de su patrimonio. Pero sobre todo, de las tabernas de toda la vida y los amigos que aquí he conocido. Me he encontrado con una ciudad rebosante de historia, cultura y tradición. Un entramado donde abundan grandes talentos de la gastronomía cordobesa. Cada bocado me ha llevado a épocas pasadas, a esos antiguos recetarios, a la mezcla de culturas y pueblos. He saboreado la riqueza que crece a orillas del Guadalquivir.